radiaciones no ionizantes en todo su espectro les pasa como a las ionizantes, aunque sean muy diferentes, que es que las radiaciones, una exposición no controlada a radiaciones ionizantes, como ocurrió en Chernóbil, pues es extremadamente dañina. Mientras que una exposición a radiaciones no ionizantes, perdón, a radiaciones ionizantes controlada, como la que se aplica en medicina, pues puede salvar vidas, puede curar el cáncer. Bueno, pues con las no ionizantes os adelanto que ocurre lo mismo. Una exposición no controlada puede ser nociva y una exposición controlada pues puede curar enfermedades. ¿De acuerdo? En eso se parece. Bien, radiación ionizante y no ionizante. Y esta es una historia que también se repite. La radiación ionizante posee energía suficiente como para arrancar. Perdonadme que lea, pero no suelo hacerlo. Pero creo que cuando no estamos en presencia es mejor que todos enfoquemos la atención en la misma cosa. De manera que leer, pues me parece que es ineludible en estos casos. Bien, de manera que la radiación ionizante tiene suficiente energía para arrancar un electrón de un átomo, entonces produce iones, por eso se llama ionizante. Y eso tiene una acción genotóxica que puede ser directa, es decir, daña, por ejemplo, al ADN directamente, que luego el ADN se repara, pero vamos, genera un daño. Directa o indirecta por la generación de radicales libres que a su vez dañan el ADN. De manera que la ionizante hace eso, la no ionizante no tiene energía suficiente para hacer eso, pero sí puede tener efectos indirectos. Por ejemplo, en generación de radicales libres o en la reparación del ADN. El ADN se está rompiendo y reconstruyendo constantemente, y si ese proceso de reparación es afectado por una radiación no ionizante, puede tener un efecto genotóxico. También hay la expresión génica, la expresión de proteínas es una cosa que la célula hace y que cambia constantemente. Si alteramos esa expresión podemos generar efectos dañinos, incluso cáncer. Bien, estos efectos indirectos, puesto entre comillas, no son considerados en la regulación vigente en producción radiológica. Se respetan esos límites en general, pues para la exposición del público a un campo de 50 Hz, que es el que tenemos aquí en Europa, el umbral IGNIR del 98 son 100 microterras. Y en realidad, yo ahora aquí, en mi casa, en la mayoría de las casas, estamos del orden de 0,02, 0,03 microterras, muy por debajo de esos 100. En mi trabajo puedo tener 0,1 microterras, porque trabajamos con corrientes y campos eléctricos y magnéticos, pero siempre están en general de 2 a 3 órdenes de magnitud por debajo del umbral. Es decir, 100 microterras no hay manera de alcanzarlo en una exposición residencial. Además de la potencial sobreexposición de la que hablábamos, decimos las exposiciones estas son crónicas, ¿vale? Y solo se aplica protección radiológica para efectos inmediatos de exposiciones agudas. ¿Por qué? ¿Por qué no se tienen en cuenta los posibles efectos de exposiciones crónicas? Pues es que IGNIR dice que no existe evidencia convincente de efectos por exposición crónica. Subrayo convincente porque convincente, que es, lo digo en los textos que habéis recibido, convincente es una terminología que no se utiliza en ciencia. Convincente es algo, convincente es que me convence a mí, ¿vale? Y si no me convence, no es convincente. Eso no es manera de hablar de ciencia, pero IGNIR lo usa bastante. Los estudios experimentales hablaremos un poco después, pero lo tenéis todo eso resumido en los textos que os ha dado. Hablamos un poquito de los efectos crónicos a nivel epidemiológico. ¿Qué sabemos de esto? Pues hay datos consistentes de efectos de lipoatrofia en exposición ocupacional. Le pongo un asterisco porque los datos son significativos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la lipoatrofia? La lipoatrofia son estos surcos de pérdida de grasa subcutánea que se dan en determinadas zonas. Se dan mucho más en mujeres que en hombres, porque tal vez la grasa es distinta, y se da sobre todo en zonas de oficina, que están altamente electrificadas, y aparecen allí donde hay más roce con los elementos de mobiliario. En este caso sería el roce con el borde de la mesa. En ese tema hay estudios que tenéis en los textos, ya digo, resumidos, estudios in vivo, en animales e in vitro. Y se han identificado potenciales blancos moleculares para estos campos electromagnéticos. Nuestro equipo lleva ya años trabajando en este tema y trabajamos concretamente en mecanismos de respuesta proliferativa
de distintos tipos de células de cánceres humanos, a campos ambientales débiles, a campos por debajo de lo que marca ICNIRS como potencialmente nocivos para exposiciones, repito, agudas, efectos inmediatos. Bien, tenemos todo, esto está publicado y está en abierto, no tenéis más que meter mi nombre o el nombre de Martínez o Cid o Trillo y esos artículos están disponibles para quien lo quiera leer. Bien, una respuesta proliferativa en celular de cánceres humanos y buscando mecanismos no es una buena noticia. Es decir, cuando tú a un cáncer le haces, a una célula de cáncer le haces proliferar, eso no es lo que tú quieres, ¿vale? Eso es un efecto de promoción del cáncer, en principio, por lo menos en los sistemas in vitro.